Zacarías e Isabel, cuando la fe florece a su tiempo. En los tiempos en que el silencio de Dios parecía largo y la esperanza se había vuelto un eco lejano en las colinas de Judea, vivían dos ancianos justos y piadosos, Zacarías e Isabel. No eran reyes, ni profetas, ni personajes célebres. Eran, más bien, parte del pueblo sencillo que mantenía encendida la llama de la fe en medio de la rutina, en medio de la espera. Zacarías servía como sacerdote en el templo de Jerusalén, mientras que Isabel, su esposa, provenía del linaje de Aarón. En sus vidas había orden, oración y fidelidad. Y sin embargo, en su corazón habitaba una herida profunda. No habían podido tener hijos. Para ellos, como para tantos matrimonios de su tiempo, la esterilidad no solo era una pena íntima, era también un peso social y espiritual. En una cultura donde el hijo era signo de bendición, la ausencia de descendencia era vista como una falta de favor divino. Pero ni Zacarías ni Isabel se amargaron. En vez de cerrarse, abrieron su vida a la confianza. En vez de alejarse de Dios, le siguieron sirviendo con fidelidad. Habían aprendido que la fe no siempre consiste en recibir, sino en permanecer. Pasaron los años, los cabellos se volvieron blancos, las manos más lentas, las oraciones más silenciosas, y sin embargo, seguían creyendo, porque aunque no veían señales, sabían que Dios seguía siendo Dios. Hasta que un día, lo imposible tocó su puerta. Era el turno de Zacarías para ofrecer el incienso en el templo. Aquella era una tarea sagrada, un momento único en la vida de un sacerdote. Entró al santuario con reverencia, mientras el pueblo permanecía fuera orando. El humo del incienso ascendía, símbolo de las súplicas del pueblo que suben hacia el cielo. Y fue allí, en medio de aquel silencio lleno de fe, donde Dios rompió su aparente distancia. De pronto, junto al altar del incienso, se apareció el ángel Gabriel, portador de buenas noticias. El mensaje fue tan asombroso como inesperado. No temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será grande ante el Señor, lleno del Espíritu Santo desde el seno de su madre. Preparará al pueblo para el Señor. Zacarías, sobrecogido, no supo cómo reaccionar. Años de espera habían endurecido un poco su esperanza, como la tierra seca que duda ante la lluvia. ¿Cómo podré estar seguro de esto?, preguntó. Yo soy viejo y mi esposa también. Entonces Gabriel respondió con una autoridad que traspasa los siglos. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Pero, porque no creíste mis palabras, quedarás mudo hasta el día en que todo esto ocurra. Desde ese instante, Zacarías quedó sin voz. El sacerdote que hablaba a Dios por su pueblo ahora debía guardar silencio, un silencio que no era castigo, sino espacio de transformación. En el silencio, la palabra de Dios germina. Poco tiempo después, Isabel concibió, tal como el ángel había dicho. Aquello que durante toda su vida había parecido imposible, floreció en el tiempo de Dios. Ella se retiró durante 5 meses y en ese tiempo de retiro, de contemplación, dijo con alegría: Así ha obrado el Señor conmigo, cuando se dignó quitar mi afrenta entre los hombres.
Qué hermoso pensar que Isabel no solo concibió un hijo, concibió también una nueva fe. Su corazón rejuveneció junto con su cuerpo. A veces, los milagros más grandes no son los que suceden fuera, sino los que renacen dentro. Fue entonces cuando ocurrió otro momento sagrado, la visita de María, la joven de Nazaret, recién visitada también por el ángel Gabriel. Fue presurosa a las montañas de Judea para visitar a su parienta Isabel, y cuando Isabel escuchó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre. Fue un salto de reconocimiento, el primer encuentro entre el precursor y el Salvador, entre Juan el Bautista y Jesús, todavía en los vientres de sus madres. Y en ese instante, Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre». Aquella casa se llenó de espíritu, de gratitud, de comunidad. Dos mujeres, dos historias, dos generaciones distintas, unidas por la misma promesa. María, portadora del Mesías; Isabel, madre del que prepararía su camino. Y allí, en la sencillez de aquel hogar, nació un nuevo modo de creer, la fe compartida, porque cuando la fe se encuentra con otra fe, se multiplica. Llegado el tiempo del parto, Isabel dio a luz un hijo, y todo el vecindario se alegró con ella. La comunidad, que alguna vez la compadeció, ahora la acompañaba en la alegría. 8 días después, en el momento de circuncidar al niño, los vecinos querían llamarlo Zacarías, como su padre, pero Isabel, firme y llena de certeza, dijo: «No, se llamará Juan». Los demás se sorprendieron, no entendían por qué aquel nombre. Entonces preguntaron a Zacarías, que aún no podía hablar. Él pidió una tablilla y escribió: «Juan es su nombre». Y en ese mismo instante, su lengua se soltó y comenzó a hablar alabando a Dios. Después de meses de silencio, lo primero que pronunció no fue una queja ni una explicación, sino una alabanza. De su corazón brotó el cántico que hoy conocemos como el Benedictus, una poesía de fe y esperanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Zacarías comprendió que la espera había valido la pena, que el silencio había dado fruto, que los tiempos de Dios no son los nuestros, pero siempre son perfectos. La historia de Zacarías e Isabel no es solo un recuerdo antiguo, es un espejo para nuestras comunidades y nuestras vidas. Nos enseña que la fe verdadera resiste el paso del tiempo, que incluso en la sequía, Dios sigue sembrando y que el milagro llega cuando el corazón está dispuesto. Zacarías representa al creyente que sirve, que reza, pero que a veces duda. Isabel representa a la mujer que, aún en su esterilidad, espera sin perder la ternura. Y ambos nos muestran que la esperanza nunca envejece. Su historia nos invita a creer que nunca es tarde para los milagros, que ninguna oración se pierde y que el silencio de Dios no es ausencia, sino preparación. En cada comunidad hay Zacarías e Isabel, personas mayores que han perseverado en la fe, matrimonios que siguen orando por un sueño, creyentes que esperan una palabra, jóvenes que buscan sentido. Todos ellos, todos nosotros, somos parte de esa misma historia, la historia de un Dios que cumple sus promesas a su tiempo, no al nuestro.
Y cuando finalmente llega el momento, cuando la promesa se cumple, la voz regresa, la comunidad celebra y la alegría se comparte. Así, el nacimiento de Juan no fue solo un milagro familiar, fue una bendición comunitaria. Recordó al pueblo que Dios sigue obrando, que no ha olvidado a su gente y que siempre prepara algo nuevo. La historia de Zacarías e Isabel nos deja un legado espiritual. Dios no se olvida de sus hijos, aunque el cielo parezca callar. Él está preparando el milagro. A veces nos quita la voz para darnos visión, nos lleva al silencio para hacernos escuchar su palabra. Ellos creyeron, esperaron y recibieron. Y su hijo Juan sería la voz que gritaría en el desierto: preparen el camino del Señor. Zacarías e Isabel nos enseñaron que la fe compartida construye comunidad, que la esperanza encendida inspira generaciones y que cada vida, por sencilla que sea, puede ser parte del plan divino. Porque cuando confiamos, aunque sea en la oscuridad, cuando amamos en medio del silencio y seguimos orando cuando parece que nada sucede, la providencia de Dios se manifiesta y la promesa florece. Oración a Santa Isabel y San Zacarías. Santa Isabel, mujer de fe inquebrantable. San Zacarías, siervo justo del Señor. Hoy elevo mi corazón en silencio, deseando aprender de su amor, de su entrega y de su esperanza. Como ustedes, quiero creer incluso cuando el tiempo parece tardar. Quiero confiar aún cuando la vida me pone a prueba. Quiero mirar al cielo como ustedes lo hicieron y descubrir en la espera el milagro de Dios obrando en lo oculto. Santa Isabel, enséñame a reconocer la alegría en medio del cansancio, a recibir cada bendición con humildad y a proclamar con un alma agradecida que nada es imposible para quien confía en el Señor. San Zacarías, modelo de obediencia y silencio, tócame el corazón para que mi fe sea más fuerte que mis dudas, que mi voz, como la tuya, se llene de alabanza cuando mis ojos vean cumplidas las promesas de Dios. Hoy me abandono la voluntad divina, como ustedes lo hicieron, sin reservas ni temores, porque sé que en el tiempo de Dios todo florece y que su amor transforma lo que parecía estéril en vida abundante. Santa Isabel y San Zacarías, intercedan por mí para que mi hogar, mi familia y mi corazón sean tierra fértil donde la gracia del Señor pueda habitar. Amén.